tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conversando desde la Terraza, este espacio que ya conocen donde entrevistamos a los autores de los libros de Ediciones Zacatlán. Particularmente hoy estamos con el doctor Mauricio Pilatowski Braverman para presentar y hablar acerca de su libro México Expulsor, México Receptor. Los imaginarios, vamos a hablar un poco de esto de los imaginarios aquí sobre la migración en nuestro país, ¿no? Y démosle una cordial bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable por la invitación y me da mucho gusto poder participar en esta conversación. Sí, no, pues al contrario, estamos aquí gustosos de tenerlo, ¿no? Digo, para los que son seguidores de nuestro canal, ya por ahí lo habrán visto porque usted estuvo presentando en la pasada Filminería, estuvo ahí presentando este libro y también tuvimos el gusto de entrevistarlo brevemente, ¿no? Porque por la situación de la feria, ¿no? Pero pues sí, les resultará familiar y aquí ya, ahora sí se nos hizo tenerlo aquí con nosotros. Sí, y adelanto a manera de publicidad que en esta próxima feria también vamos a presentar el siguiente libro. Oh, pues así que vamos a tener el gusto. Sí, no, claro, y ahí estaremos también. Con mucho gusto. No es una forma de nuestra tradición aquí en Conversando, es que pues si usted nos pudiera contar un poco sobre usted, sobre su haber aquí en la facultad. Bueno, ya nos remontamos hace muchos años. De hecho, yo ingresé como profesor en Acatlán en el año, si mal no recuerdo, fue el 82. O sea, ya son más de 40 años. Y volteo porque justo venía caminando, cuando empecé en la carrera de filosofía impartiendo clases y trabajando en corrección de estilo. Ok. Ese fue mi comienzo. Luego pasé a difusión cultural y luego ya entré al programa de investigación hace 40 años. Luego tuve un periodo en que me ausenté y después regresé nuevamente. Entonces, esa es mi relación con Acatlán, que ya pues es toda una vida prácticamente, ¿no? Claro, y un poquito platicábamos fuera de cámaras que pues da clases, ¿no? En posgrado. Sí, actualmente y ya desde hace una década doy clases en el posgrado, en la maestría para la enseñanza media superior, de la docencia media superior, en el área de filosofía. Sí, no, pues está, y me comentaba, ¿no? Que ella también lleva ahí más o menos desde el 2011, ¿no? Sí, ahí pues preparamos profesores para dar clases en la media superior. A mí me toca en el campo de la filosofía, lo cual pues para mí es un honor y un privilegio, la verdad. Ok, y pues bueno, en materia de su libro, no lo tenemos aquí porque es un libro digital, ¿no? Así es. Entonces, me gustaría que empezáramos a abordar un poco su libro porque este tema de la migración como que apenas en nuestra sociedad parecería nuevo, ¿no? Como que parecería que apenas está tomando cierta tendencia por ciertas noticias que nos han llegado, como estas migraciones que han ocurrido, ¿no? De Centroamérica. Sin embargo, me gustaría que nos comentara desde cuándo usted está como con esta idea, ¿no? De abordar particularmente este tema y pues también si nos pudiera comentar desde cuándo está presente ya en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, un poco de antecedentes sin aburrirlos, ¿no? Pero números muy impresionantes. Se calcula hoy en día que entre 250 y 300 millones de seres humanos están desplazados en el mundo. O sea, es un número tan grande que no nos entra en la cabeza. Y de hecho, el asunto migratorio es un asunto central, pero que está directamente relacionado con la formación de los estados-naciones. Por eso tiene que ver con los imaginarios de los que preguntaba, ¿no? Entonces, en general, el problema migratorio es un problema global. Prendemos las noticias y escuchamos problemas, tragedias de migrantes en el mar Mediterráneo. Aquí, pues, el asunto migratorio, aunque ahora ha salido mucho a la luz, pero llevamos pues, muchísimos años con el asunto migratorio, y en particular cuando hablamos de México, a veces es importante resaltarlo. Se calcula
más o menos, que entre 10 y 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. O sea, Sí. somos un país que tiene, pues no sé si decir un anexo, ¿no? Pero una especie de anexo, ¿no? Pero lo más paradójico es que no es que nuestros compatriotas se hayan ido, sino que más bien el país, en este caso Estados Unidos, se apropió de territorios donde ya estaban los mexicanos. Entonces es muy particular y muy complejo poder abordar el tema de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Son migrantes, son más bien residentes que de repente se vieron cómo sus lugares cambiaron de nacionalidad. Muchos son ya descendientes de aquellos que fueron. Entonces, todo el tema, en particular en México, de los mexicanos que radican en Estados Unidos es central. Y si nosotros también hacemos un seguimiento de la economía, vemos que las remesas, así se llama el dinero que envían nuestros paisanos allá a México, es una parte central de la economía mexicana. Entonces, no es un tema marginal, yo diría que es un tema central, la parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Ahora, como usted mencionó, efectivamente, el hecho de ser un país de paso, por donde los migrantes de otros lugares tienen que atravesar para llegar a Estados Unidos, nos convierte finalmente, necesariamente, en un país que está todo el tiempo siendo testigo de los flujos migratorios, ¿no? Y con las medidas restrictivas de Estados Unidos, de repente los migrantes, muchos de ellos que, les repito, vienen de otros países, tienen que permanecer mucho tiempo en nuestro territorio. Entonces sentimos de pronto la presencia de los migrantes, pues aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que antes no existía, y eso lo hace muy presente. Entonces, eso hace que el tema migratorio se vuelva un tema central, ¿no? Para recapitular, o sea, por un lado es un asunto global, y por otro lado, en el caso de México, es un tema central. Entonces, por ahí voy respondiendo esa pregunta. Ahora, ¿por qué lo metimos nosotros? ¿Por qué hacer un estudio de eso? Y ahí también, si me permite ampliarme un poquito. Claro. De hecho, este libro del que estamos platicando, si mal no recuerdo, ya es el cuarto, ¿no? De la serie que hemos trabajado sobre los imaginarios mexicanos. Voy a poner un poco de antecedente. Hace también aproximadamente 10 años, yo tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en España, en el año 2002 terminó, 2002, en el que trabajé un tema, el nombre, ahorita lo voy a explicar, pero trabajé con el profesor Manuel Reyes Mate, un seminario que se llamaba La filosofía después del Holocausto. Okay. Voy a tratar de explicar qué tiene que ver con todo eso, porque es muy extraño, ¿no? Claro. En España lo que los investigadores, no solo españoles, pero particularmente trabajaban, era todo lo referente a lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial y en particular lo sucedido en el exterminio de los judíos, de los gitanos, porque a ellos les toca más de cerca. Pero la perspectiva, porque le repito el nombre, la filosofía después del Holocausto, tiene que ver con una reflexión sobre el pensamiento. Parece redundante, pero es pensar sobre el pensamiento. Es un análisis de la filosofía y el vínculo entre la filosofía y los problemas sociales en general. Y lo que entonces estudié junto con ellos fue un abordaje desde lo que se conoce como teoría crítica, que es una línea de la filosofía, donde lo que se pregunta finalmente es ¿cuál es la relación entre el pensamiento y la barbarie? Okay. La pregunta es ¿por qué en el corazón de la sociedad civilizada, en el país
como Alemania, Francia, países como Francia, o incluso si ampliamos el asunto en un desarrollo como el de Estados Unidos, se generaron Auschwitz y la bomba atómica. Claro. O sea, ¿por qué en los países más desarrollados se produjo la mayor destrucción posible? Genocidios, máquinas de muerte o lanzar bombas atómicas y la capacidad humana de destruirnos. Entonces, ahí lo que pone sobre la mesa es la idea de que hay una relación entre el pensamiento y la destrucción. Okay. En otras palabras, sí. Estábamos más a salvo cuando éramos más ignorantes. Eso es lo que parece ser, ¿no? Okay. Por lo menos no teníamos la capacidad de hacernos tanto daño. Sí. Y eso nos derrumba uno de los mitos que ya vengo a nosotros, ¿no? La idea de que si educamos mucho, si sabemos mucho, si preparamos a muchos, entonces estamos más a salvo porque si somos más cultos, si somos menos ignorantes, estamos más, tenemos mayores herramientas para frenar la violencia y para poder desarrollar el humanismo, ¿no? Pues lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial tira todo al traste. Claro. Entonces, esto es algo de lo que estudié yo en el postdoctorado. Sí. Ahorita me acerco a México, para que no crean que me fui tan lejos. No. Pero un elemento central de esta corriente filosófica tiene que ver con la pregunta, ¿desde dónde, desde qué lugar, no espacio físico, sino desde qué lugar del pensamiento podemos recoger herramientas que nos permitan cuestionar el pensamiento? Claro. O sea, ¿cómo volteamos el pensamiento contra sí mismo? ¿Desde dónde? Sí. Y ahí se recupera la propuesta de la teoría crítica de que habría que escuchar a aquellos que fueron víctimas de la barbarie. Claro. Porque en la manera en la que ellos relatan su situación, podríamos buscar las claves para poder desarticular las estrategias del victimario. Okay. En el caso concreto de Auschwitz, se hablaba del pensamiento judío, por ejemplo. Sí. Pues porque fueron las mayores víctimas, ¿no? Y pensar qué aportaciones tiene el pensamiento judío que nos puede ayudar para desarticular el totalitarismo o las propuestas de la filosofía que buscan someternos a todos dentro de cierta forma de pensamiento. Bueno, este es, digamos, desde donde yo parto y vengo a México, ¿no? Sí. Y ahora me ligo con los libros que estamos viendo. Lo que desde la realidad mexicana podremos recuperar utilizando la misma razonamiento es que las víctimas en México del proyecto, digamos así, ilustrado, del proyecto moderno, de la forma de organizar el mundo, las víctimas en México de hecho, iba a decir fueron, pero siguen siendo, pues los que vivían aquí y fueron colonizados por los españoles. Claro. Y por Europa en general, ¿no? La idea de la colonización responde a un proyecto de expansión económica, política, cultural. Entonces, bajo esa perspectiva y utilizando las mismas claves, lo que nos preguntamos ya los investigadores en México es, bueno, desde aquí, desde México, busquemos las claves que nos ayuden a desarticular el proyecto destructivo de la modernidad en México. Okay. Y entonces, de la filosofía después de Auschwitz, pasamos a un proyecto que es un seminario sobre el estudio de las prácticas de inclusión y exclusión en la configuración de los imaginarios mexicanos. Esa fue la manera en la que entramos a esta serie de seminarios. Se hizo la conexión, ¿no? Se hizo la conexión. Ok. Y desde hace ya son 10 años que hemos trabajado, y digo hemos en plural porque ha sido una invitación a profesores de distintas universidades, incluso de fuera del país,
a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, que muchos de ellos ya empezaron con la licenciatura y ahora ya son profesores en universidades. Ok, sí. Y durante estos años, pues hemos realizado seminarios, llevado a cabo coloquios, y el resultado han sido estos libros que ustedes nos han apoyado en sus publicaciones, y cada 2, 3 años nos abocamos a analizar algún aspecto de los imaginarios mexicanos. Bueno, no sé si sobre esto que le estoy comentando quiere usted. Sí, claro. De hecho, de ahí me tomo el permiso de indagar un poco acerca de esto de los imaginarios que menciona, porque se me hace muy curioso, ¿no? Ahí en la sociedad existe esta parte de, ¿no? En el imaginario colectivo, y muchas veces ni siquiera sabemos a qué nos referimos con el imaginario colectivo, ¿no? Pero particularmente el imaginario sobre la migración en México, ¿cómo es, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos distinguir o qué es lo que hay ahí? Bueno, otra vez, si me permite, me voy a ir un paso anterior, sí, para entender qué es la palabra imaginarios, porque como usted bien dice, sí, y tiene toda la razón, es de las palabras que se utilizan en todos lados, sí. Y cuando alguien dice, es imaginario, uno dice, es ficticio, no tiene realidad. No funciona, o sea, pareciera que la palabra imaginario da cuenta de algo etéreo, de algo que no tiene fuerza. Y es todo lo contrario. Voy a explicar a qué específicamente nos referimos en el seminario y por qué utilizo esta palabra. Claro. Primero el crédito, esto lo desarrollaron unos historiadores ingleses, Anderson y Hobsbawm, cuando analizan cómo se construyen las naciones. Por eso tiene que ver con lo mexicano y con lo que vamos a hablar de las inmigraciones. Algo que me gustaría explicar un poquito para que lo comprendamos es la diferencia entre las comunidades reales y las comunidades imaginarias, ¿no? ¿Cuál es una comunidad real? Pues esta. Sí. Estamos aquí sentados en Acatlán, nos conocemos, o si no nos conocemos, tenemos factores que nos llevan a convivir y a interactuar juntos. Sí. Es una comunidad real. La familia es una comunidad real, pues se interactúa, los vecinos en una colonia, los participantes en un equipo de fútbol. Son colectivos reales porque interactúan. Pero cuando decimos los mexicanos, estamos aludiendo a millones de personas y además les sumamos a los que ya se murieron y a los que van a venir. Decimos, ¿cómo me identifico yo con personas que ni conocí, ni voy a conocer y es imposible que conozca? Claro. Y uno diría, ¿y qué importancia tiene? Pues toda, porque fíjese que por esas comunidades, ¿no?, la gente está dispuesta a morir y a matar, ¿no? O sea, ahí tiene a los rusos matando ucranianos, ucranianos matando rusos, israelíes matando palestinos, y uno dice, ¿a nombre de qué? Pues un imaginario. Claro. Entonces, no es tan etéreo, no es tan ficticio. De repente hay personas que a nombre de su nación, que eso un poco luego vamos a hablar de esto con Alfonso Reyes, a nombre de su patria, pues están dispuestos a hacer cosas que pues uno dice, está bien que yo me preocupe por mi familia o por mis amigos o por mis colegas, pero por una persona que no conozco ni voy a conocer. Claro. Bueno, entonces, el imaginario colectivo, regresando a la pregunta, por lo visto nos mueve emociones, ¿no? Es un hecho. Y nos moviliza de tal manera que de repente, volviendo a la migración, pues yo estoy dispuesto a hacer cosas por los mexicanos, pero no por los hondureños. ¿Y por qué? ¿No es una persona como tú? Claro. No, por el imaginario. Fíjese, regresando a la pregunta, entonces estos, regresando a los Anderson y Hobsbawm, se preguntan, ¿cómo llegamos a esto de que de repente estemos dispuestos a movilizarnos, a hacer cosas positivas y negativas a nombre de algo abstracto,
Sí. como lo mexicano. ¿Sí? Ujú. Y ahí es donde exploran ellos la historia y dicen, esto tiene una fecha, ¿no? Y tiene que ver con el surgimiento de las naciones después de la Revolución Francesa y con la Ilustración. Uno, de repente nos quieren hacer sentir o creer que las naciones existen desde siempre, que son constitutivas de la misma historia humana. No. Sí, que siempre habían existido los mapas con división política, exactamente, ¿no? Y que siempre habían mexicanos y siempre... No, es una construcción social. Y esto data del inicio finalmente del movimiento de la modernidad, ¿no? Tiene que ver con la Revolución Francesa. Específicamente tiene que ver con el surgimiento del capitalismo, que es un momento económico importante, en el que, por un lado, en la Revolución Francesa y en toda esa época, se destrona el viejo régimen, se termina con un sistema de organización social y económica feudal, monárquico, que responde a ciertos intereses, y empieza a surgir una economía impulsada por una clase económica que es la burguesía, y que finalmente, por un lado, busca destruir los privilegios basados en linajes y dioses, y ahí es donde acuña palabras como libertad, igualdad, fraternidad, la Revolución Francesa, sí, ¿no? Para poder ellos sustentar el poder desde un lugar que no sean los privilegios de sangre o de divinidad, sino que sean la capacidad humana de organizar la sociedad, es la burguesía. Pero por el otro lado quieren conservar los privilegios. Sí, también. Entonces, esta idea de que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, sí. Y todos tenemos derechos, pero unos más derechos que otros, viene de ahí. Claro. Entonces, y esto ya me voy acercando al tema de la migración, porque la consigna es que los derechos humanos dicen que todos los seres humanos somos iguales. Todos, de alguna manera, aceptamos, creemos y promovemos la idea de que todos somos iguales, ¿no? Sí. Pero entonces si todos somos iguales, ¿por qué hay personas más ricas que otras y con privilegios? ¿Y por qué, no? Sí. Se permiten a sí mismos, ¿no?, discriminar o explotar a otras personas. Claro. Y uno de los mecanismos que funcionaron para que estos, lo estoy haciendo de forma muy resumiéndolo, Sí, pero sí. para poderlo transmitir, fue por medio de un nuevo concepto, y esto otra vez me va a meter con el tema de Alfonso Reyes, el concepto de ciudadanía. Okay. Entonces, ojo, no tenemos derechos por ser personas, tenemos derechos por ser ciudadanos. ¿Y eso qué es? Eso quiere decir que tienes que estar adscrito a una estructura que se llama Estado-Nación. Okay. Entonces, tus derechos te los da el Estado-Nación. Y el Estado-Nación tiene sus reglas y funciona de tal manera que permite que unos tengan más y unos tengan menos, de acuerdo a su propia lógica. Claro. Entonces, de repente transitamos de un sistema de privilegios de la Edad Media o del Renacimiento, de la monarquía, pasamos a la sociedad moderna de igualdad de derechos, pero igualdad de derechos para los ciudadanos. Claro, y justo ahí es donde usted indaga, ¿no?, en el capítulo que particularmente usted escribe en este libro que le tocó coordinar, donde igual surge esta parte de qué es esto de la cartilla moral de Alfonso Reyes, ¿no? Y aparte de todo, yo me atrevo a decir que de mi parte, digo, nunca lo había escuchado, ni sabía de su existencia. Quiero asumir que mucha gente está igual que yo, y al mismo tiempo me surge la duda, ¿cuál es su importancia dentro de, ya no solo de las políticas migratorias, ¿no?, sino en general de lo que usted acaba de comentar, ¿no?, como ciudadanía y nación? Pues mire, si me permite terminar nada más de explicar lo del imaginario, claro, salto a la cartilla Adelante. moral, porque si no, no se va a entender. Sí. Yo abría la pregunta y no he respondido. Ajá. ¿Qué nos moviliza a todos
para de pronto dar la vida o matar a alguien o estar dispuestos a hacer sacrificios a nombre de un imaginario. Bueno, regreso a la época de la Revolución Francesa y lo que dicen, lo que exploran y hacen un estudio maravilloso. Hobsbawm tiene un libro al respecto sobre la nación, que recomiendo mucho que la lean. Eric Hobsbawm, Nación y Nacionalismo. Él lo que dice es que para que las personas estén dispuestas, perdón, discúlpenme por favor, nada más un paso anterior. ¿Qué sucede con el capitalismo? Que de repente hay una clase que explota a otra. Y los intereses de clase hacen que exista una posible alianza entre proletarios y campesinos frente a los que serían los terratenientes o los capitalistas, los dueños de las empresas. El proyecto capitalista busca cómo romper las alianzas posibles de los sectores productivos. ¿Cuál es el mejor mecanismo que encontró la burguesía y el capitalismo para evitar la solidaridad de clase? El nacionalismo. Ok. Bueno, ¿cómo funciona? Se trata de que los miembros de un colectivo sientan más afinidad con los de su propio colectivo, aunque sean sus explotadores, que con los de al lado, aunque vivan situaciones parecidas. Concretamente en México, pues que una persona de clase baja o un obrero mexicano, un campesino, se sienta más identificado con su patrón que con el hondureño que está cruzando por la esquina de su casa. Sí, claro. ¿Cómo se hace eso? Ya respondo a la pregunta, parece novela esta de detención. Manejando lo que llaman ellos sentimientos protonacionales. ¿Qué es un sentimiento protonacional? Se trata de tocarnos a cada uno de nosotros elementos de nuestra estructura psíquica más primaria, donde se recogen miedos, afectos, visiones del mundo, para hermanarnos con dobles comillas. Por ejemplo, la religión. Claro. Por ejemplo, el idioma, el apego a la tierra, las costumbres. Entonces, de repente, en los proyectos nacionales se empieza a fortalecer el vínculo con la lengua. Claro, como todos nos sentimos identificados con una lengua, entonces el que hable nuestra lengua es nuestro hermano. Y el que no la habla no es nuestro hermano. Bueno, pero si el que la habla es tu jefe que te explota y el que no la habla es otro que trabaja al lado tuyo en la máquina, no importa porque la lengua hace que te sientas identificado. Okay. Es un ejemplo. Sí. La creencia en Dios, por ejemplo. Es que yo creo en un Dios y tú crees en otro, o yo creo de esta manera y tú crees de otra manera. Entonces yo estoy con los que creen como yo creo. Lo que está pasando ahorita en Medio Oriente, por ejemplo, atraviesa el asunto religioso, ¿no? Porque unos creen en una manera de Dios y otros en otra manera de Dios y están dispuestos a matarse y aniquilarse por una cosa así. Es otro ejemplo de un elemento protonacional. Claro. Entonces, el nacionalismo cuando surge, toma estos elementos de lo que se llama el inconsciente colectivo, de aquello que nos hace o que podría llevarnos a encontrar vínculos, aunque sean abstractos. Okay. Entonces, ahí está el imaginario. Yo de repente me siento hermano de todos los que hablan español como yo, como mexicano. O los que crean en la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí me acerco a la cartilla moral. Lo que nosotros rastreamos en nuestro seminario en general, y yo sigo en la cartilla moral, es tratar de encontrar cuáles son los ingredientes, hablo de palabra ingrediente porque es como una comida, cuáles son los ingredientes del imaginario mexicano, cómo nos los cocinan, qué es lo que nos ponen en el plato para que de repente nos sintamos más identificados, no importa si el hombre vive en Tijuana y el otro vive en Quintana Roo,
esos son mis hermanos. Y el que está del otro lado, porque habla inglés, ya no es mi hermano. ¿Qué ingredientes tiene el imaginario mexicano para funcionar y para operar de esta manera que logra neutralizar cualquier tipo de alianza real con grupos y poderes reales y permite mantener un sistema de poder? No sé si con esto voy contestando un poco a la pregunta. Sí, claro. Esos son los imaginarios. Entonces, como decía yo al principio, nada ficticios, ¿eh? Sí, no. Y nada etéreos. Y funcionan muy bien y de una forma muy poderosa. Entonces, en la cartilla moral, que es de la que estamos hablando, claro, escrita en el 44 por Alfonso Reyes, es una muestra excelente de cómo se consiguió, cuáles son los elementos, los ingredientes del platillo mexicano, del imaginario mexicano. Okay. Y por lo tanto, funcionan para poder hacer divisiones con los haitianos y los hondureños y los gringos y entonces pueden servir para instrumentar políticas migratorias. Claro. No sé si voy contestando a la pregunta. Sí. Y como mueven elementos emocionales, funcionan. En el ejemplo, cuando nos propusimos analizar el elemento migratorio en México, hay una gran paradoja en la narrativa mexicana. Si le preguntamos a cualquiera en México, ¿considera usted que México es un país que recibe inmigrantes? ¿Qué van a decir todos? Claro. Sí. Es el país de las puertas abiertas. Claro. Esta es su casa y somos de lo más abiertos. Pues no es cierto. Si nosotros vemos ya los números reales, México, en Latinoamérica por lo menos, es de los países que menos recibe personas de otros países, en porcentajes. Okay. Pero ¿cómo México recibió a los españoles y a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? No es cierto. Sí recibió a los españoles. Pero en el mismo puerto de Veracruz, cuando llegaba el barco español, se rechazaba el barco lleno de judíos. Okay. Está la ficción que incluso miembros de la comunidad judía dan las gracias al gobierno mexicano de entonces por haber recibido a los judíos cuando realmente los regresaron a Europa. Pero ese es un imaginario. Volvemos a los imaginarios de la migración. México, por ejemplo, con los chinos, tenemos una vergonzosa historia de haber hecho masacres de chinos. Okay. Con los sirios que pedían asilo, se les dijo que no. Por supuesto que a los de Centroamérica o países como Venezuela o de África, ¿no?, hemos dicho que no, somos un país que se cierra a la migración, pero nos contamos la historia de que somos a todo dar, de que recibimos a todos. Bueno, construir ese imaginario implica elementos protonacionales, que es lo que estábamos hablando. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Por qué nos metimos con el tema de la migración? Cuando sube el nuevo gobierno de López Obrador, se dice abiertamente que México va a abrir sus puertas y que va a recibir, ahora sí va realmente a recibir a todos los que quieran entrar. Sí, ¿no? Ahora sí. Pero si se recuerdan, Trump estaba en el poder y mandó una advertencia que iba a aumentar los aranceles de un 5%, y de repente hay un giro de 180 grados y se empieza nuevamente a cerrar las fronteras, a poner en la frontera del sur vigilancia, y nos hemos vuelto de alguna manera un país que le cuida la migración a Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no hubo una reacción a nivel nacional? ¿Por qué no salimos todos a decir, no, es un gobierno de transformación, es un gobierno
que prometió abrir las puertas, porque se constató algo que siempre ha estado presente, y es que en el imaginario mexicano no estamos abiertos. Sí, o sea, de pronto no surgió ese descontento que... Al contrario, hubo ¿no? hasta una aprobación indirecta. Sí. Y entonces dice uno, ¿y de dónde viene esa aprobación? Si somos siempre tan buena onda, si siempre somos tan abiertos, si somos el país de las puertas abiertas. Y ahí es donde empezamos a rastrear. Por ejemplo, otro trabajo que yo publiqué acá sobre Vasconcelos, no me estoy desviando, es parte del imaginario. ¿eh? Claro. Si usted le pregunta a cualquiera sobre Vasconcelos, dicen, no, Vasconcelos es el prócer de la educación en México. Sí, ¿no? ¿Y qué opina del racismo? No, él está en contra del racismo. Sí, él tiene un libro que se llama La raza cósmica, que por cierto nadie lee. Todos opinan, pero nadie lee. Sí. ¿Y cuál es la raza cósmica? Él habla de que hay que fundir todas las razas. No han leído La raza cósmica, porque lo que Vasconcelos dice es que finalmente, si hay una raza mejor y es la blanca, y en ese libro, cuando habla de los chinos, por ejemplo, dice unas cosas horribles, habla en contra de los, esas palabras son de los negros, sí. Por supuesto que habla mal él habla de los indígenas o de los indios. Entonces dice uno, a ver, entonces, ¿qué es la raza cósmica? Y regreso al imaginario, ¿qué es la raza cósmica? La raza cósmica, dice Vasconcelos, estoy citando el libro, esto no lo digo yo, lo dice él, es un mecanismo estético para depurar la raza mexicana. ¿Y en qué consiste el mecanismo estético? Cito textualmente, los muy feos no procrearán. ¿Qué quiere decir? Que el buen gusto lleva a las personas a elegir tez blanca o más blanca posible, una mejor nivel económico y una mejor cultura, entendiendo cultura con el manejo de los clásicos. En otras palabras, el mecanismo, él lo llama una eugenesia estética, el mecanismo es que poco a poco las personas, eso lo dice Vasconcelos, poco a poco, llevados por el buen gusto, vayamos mezclándonos con los más blancos, cultos y ricos posibles. Y eso va a permitir que al final, y cito textualmente, termine siendo la mejor raza posible, que primordialmente va a ser la blanca. Eso está en la raza cósmica. Ahora, ¿por qué lo cuento? Uno dice, está horrible. Sí, pero mire, yo la semana pasada, sentado en un lugar, en un café, escuché a una señora decirle a la hija, me gustó tu novio, estás mejorando la raza. Sí, bueno, es algo común, los que me están diciendo es muy común. Sí. ¿Qué quiere decir mejorando la raza? Pues que era más blanquito. Cuando nosotros vemos la televisión y vemos los anuncios, ¿qué vemos? Los modelos son más blancos. ¿Qué quiere decir? Que en el imaginario mexicano se privilegia un tono de piel, un manejo del idioma, y uno diría, ¿y de dónde viene? ¿Por qué nos viene eso? ¿De dónde nos surgió eso? Pues es que así funcionó el colonialismo. El colonialismo instauró una manera de comprender el mundo. Ahí están los elementos protonacionales del imaginario mexicano. Seguimos, hay un libro que se llama La colonización de los imaginarios. Nuestro imaginario sigue colonizado. Y seguimos operando de acuerdo a esa lógica. Por eso es que recibió Cárdenas a 20,000 españoles. En los documentos donde se explica por qué se recibe a los españoles, porque vienen a reforzar nuestra raza. A mejorarla, por pues sí, así decirlo, ¿no? Ahora, hay que decir algo con mucha vergüenza siendo universitario, si lo digo abiertamente. Sí. A mí me da vergüenza cada vez que tengo que decir que por mi raza dará el espíritu. En el texto que está ahí,
realmente la intención de Vasconcelos, el lema real de lo que nosotros decimos con mucho orgullo es: por mi raza blanca e hispana hablará el Espíritu Santo. Eso es lo que Vasconcelos explica en su discurso cuando fue rector. Entonces nosotros, incluso en la UNAM, que debía de ser un lugar donde desmantelamos los imaginarios, seguimos operando con el imaginario protonacional del colonialismo hispano. Sí, y relacionándolo justamente con lo de la migración, me viene al título, o sea, uno lee, tan siquiera leer el título de su libro, México expulsor, México receptor. Yo imagino, y muchos tal vez intuimos que viene de todo esto, ¿no? Pero, ¿cuál fue la verdadera motivación de establecer que así tenía que llamarse? O sea, expulsor y receptor. Bueno, primero una acotación importante. Yo coordino el libro, pero no es mi libro. Claro, o sea, ¿por qué, claro. ¿por qué lo digo? Porque a los que les interese revisar el libro, ahí confluimos muchos investigadores. Sí. Hay muchos trabajos sobre la inmigración en México. Es un libro de donde hicimos un congreso y discutimos sobre el tema de la migración. Y todos los investigadores que participamos en y también estudiantes y demás, nos hicimos la pregunta que usted está haciendo, y es: ¿qué relación hay entre el imaginario mexicano y el tema migratorio, tanto de recepción como de expulsión, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos en el libro, y cómo funciona y cómo opera. Entonces el libro tiene distintos abordajes desde múltiples lugares, porque además el tema de la migración tiene que ver no solamente de otros países, sino al interior mismo del país, los movimientos al interior del país. Entonces, esta es la pregunta que nos hicimos en este momento, cuando sacamos ese libro, y es la relación entre los imaginarios y el tema migratorio, o dicho de otra manera, lo mexicano con respecto a lo que es el proceso de recepción y de expulsión. Ya por lo que he adelantado, creo que podemos ir viendo que nos caracterizamos más por lo negativo en ese aspecto, ¿no? Y ahí también son de las paradojas, porque como país nos las pasamos exigiéndole a Estados Unidos un trato más igualitario y más abierto hacia los mexicanos que van a Estados Unidos, pero no hacemos la revisión interna, ¿no? Sí. Empezando por el gobierno actual, ¿eh? Sí. No sé si voy respondiendo por la pregunta. Sí, definitivo. Y dentro de todo esto, ¿hubo algo en particular al momento de que usted estaba escribiendo que se le dificultara? O sea, que usted le representó alguna dificultad, o en general no le representó alguna dificultad. ¿En qué sentido? En el sentido, en cualquier sentido, ahora sí que, no sé, al escribir o al implementar ideas, al sacar ideas, inclusive al coordinar 13 diferentes personas, ¿no? ¿Qué tan difícil o fácil tal vez para usted fue? Bueno, no, es un reto. Sería presuntuoso decirlo, no, es un gran reto. La idea de la investigación, muchas veces las personas cuando se les habla de investigación, lo ligan más bien con cuestiones más de un laboratorio donde se hacen pruebas químicas y demás. En el campo de las humanidades y de las ciencias sociales, la investigación está relacionada con lo que al principio yo decía, con el pensamiento. Nos ponemos, yo le daba ejemplos, ¿no? Revisar lo que dijo Alfonso Reyes o revisar lo que dice Vasconcelos. Uno diría, pues, ¿y eso por qué es investigación? Porque uno contrasta el pensamiento o las ideas o los argumentos con las realidades que está generando, ¿no? Sí. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué más da la raza cósmica? Son ideas. No, Vasconcelos no son ideas. Instrumentó toda una campaña educativa, ¿ya se les olvidó? Ya se les olvidó que Vasconcelos finalmente, voy a decir algo muy duro, pero fue el que instrumentó el genocidio de las lenguas indígenas. Uno dice, ¿cómo? Pues sí, es que le aplaudimos todos la alfabetización, ¿no?
Decimos, estamos muy orgullosos, decimos, fue un gran prócer de la educación, pero pregúntenle a las personas que vivían, cuando él empieza a impulsar las campañas educativas, la mayoría de la población no domina el español. Entonces, en su proyecto de colonización, él propone hispanizar. Entonces, regreso a la pregunta sobre las dificultades y las facilidades. El problema con esto es que convocamos a una reflexión y analizamos ideas. Y uno dice, pues qué interesante, qué aburrido, qué interesante, ¿no? Pero lo que estamos movilizando son sentimientos. Sí. Porque estamos tocando fibras muy delicadas, ¿no? Y cuando se tocan sentimientos, finalmente eso genera conflictos. Entonces, cada vez que nos sentamos convocamos a un congreso, a una reflexión colectiva sobre estos temas, pues tenemos siempre que estar muy conscientes de que se van a despertar fuertes emociones. Entonces la investigación, regresando a la pregunta, la investigación en nuestro campo implica también no solamente el analizar ideas, sino también el lidiar con emociones. Y así, eso ha sido todo un reto, ¿no? Y con nuestros colegas, con las autoridades que nos publican y con las personas que nos leen. Claro. Porque estamos movilizando, finalmente, un aspecto no solamente conceptual, sino también emotivo. No sé si por ahí voy respondiendo. Sí, claro. Y retomando esta parte del proceso de todo de la escritura del libro, ¿hay algún consejo que usted les pudiera dar a todas las personas que están a la mitad de ese proceso? Porque ahí existimos mucha gente que nos gusta escribir, otros que están investigando para poder escribir y publicar. ¿Qué consejo les podría dar para que continuaran, para que lograran llegar al final? Uy, no soy bueno para dar consejos, pero sí puedo compartir experiencias, ¿no? La escritura finalmente implica un trabajo, primero, sobre uno mismo. Y segundo, la escritura misma está pensada para otro. Entonces ahí es donde tendríamos todos, a mi juicio, o por lo menos hablo en mi propia experiencia, que centrarnos y es, ¿qué partes de mí, porque yo estoy escribiendo, quiero transmitirle a los demás? Eso es lo que más trabajo cuesta, ¿no? Sí. Porque uno siempre como escritor se hace la pregunta, ¿le interesará a los otros lo que a mí me interesa? Claro. Muchos de nosotros nos quedamos en pues fue muy interesante para mí y ya no trascendió, ¿no? ¿Por qué? Porque pues o no nos los aceptó el editor o no nos leyó nadie, ¿no? Porque lo que pensábamos que era interesante para mí, a lo mejor no fue interesante para los otros. Entonces, ese es un punto. Sí. Un punto es encontrar el equilibrio entre lo que me interesa a mí y lo que le puede interesar a los demás. Y cuando hablamos de investigación y estamos convocando a otros colegas, es finalmente tener la apertura y escuchar, saber escuchar a los demás porque es un libro colectivo. Quiere decir poder de alguna manera propiciar un espacio donde un colectivo pueda hacer un ejercicio de intereses conjuntos y entre todos pensar lo que estamos diciendo, entre todos pensar qué puede ser de interés, ahora sí, de un colectivo mayor. Sí. Y es difícil, ¿eh? Por ejemplo, decidir qué tema. Para decidir qué vamos a trabajar los imaginarios sobre la migración, pues nos reunimos varias veces entre todos a pensarlo juntos, ¿no? ¿Cuál va a ser un tema? ¿Cuál es un tema que interese y que podamos aportar? Que no sea un tema ya demasiado trabajado, sino que realmente tengamos algo nuevo que decir al respecto y que sea de interés de los demás escucharlo. En eso estriba también la dificultad y el reto
de coordinar una investigación en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Okay. Y esto, doctor, igual para ir cerrando un poco nuestra entrevista, yo podría estar aquí todo el día con usted, la verdad es que me ha parecido bastante, para mí me ha llenado de muchas cosas esta conversación, pero igual me interesaría un poquito, tal vez no tenga tanta relación esta pregunta, pero es una pregunta que nos interesa mucho acerca ya al nivel personal. ¿Qué libro cree usted que todo el mundo, o al menos todos los mexicanos, deberíamos de leer al menos una vez en la vida? Híjole, que esa pregunta es una pregunta difícil porque decir un libro para todos sería pensar que todos nos unificaría alguna postura. Me parecería como demasiado pretencioso pensar que lo que a mí me interesa podría interesarles a los demás, ¿no? Yo le podría decir cuáles son los libros que a mí me han motivado muchísimo, ¿no? Para mí, bueno, un libro que fue formativo en mi vida fue, por ejemplo, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, pero eso es para mí. Claro, claro. O yo lo enseño y trabajo a Kafka. Para mí Kafka es un autor que yo pienso que para mí fue fundamental. Eso no quiere decir que para los demás puede ser fundamental, ¿no? Un libro, eso es literatura, ¿no? Pero otra vez, no quiero meterme en el campo de los demás, pero si una persona es creyente, por ejemplo, me va a decir, pues el libro más importante es la Biblia, y tiene razón. Sí. Si es una persona, yo no lo soy, pero si una persona es creyente, para esa persona el libro más importante va a ser la Biblia, y ni modo que le diga yo que no, pues yo respetaría, claro, si es judío, si es cristiano, va a decir el Primer Testamento, el Segundo Testamento, si es musulmán va a decir que el Corán. Sí. Entonces hay que cuidarse mucho, ¿no? De no imponer, porque sería esta parte de no imponerle a otro lo que uno considera que es su propia visión, pero es una pregunta que da mucho para pensar. Claro. Yo le agradezco, yo creo que sí hay que pensarlo, ¿no? Sí. ¿Qué libro? Más bien es un buen ejercicio para cada quien, y es preguntarnos cada uno, porque eso nos podría ayudar a entender dónde nos ubicamos. Sí, ¿no? Definitivamente. ¿Dónde nos podemos ubicar? Doctor, ha sido un placer haber estado aquí conversando con usted de su libro. Este es un libro electrónico que afortunadamente está disponible, ¿no? Para casi todas las partes del mundo, ¿no? Con acceso a internet, ¿no? Entonces, pues agradezco de corazón el que usted haya estado hoy con nosotros, y pues si en el futuro vienen más publicaciones, esperamos tenerlo aquí ahora hablando de el que sigue. Me va a dar mucho gusto. Yo en verdad quiero agradecerles la invitación, agradecer a todos ustedes su apoyo, y cuenten conmigo. Para mí es un placer poder contribuir a un proyecto tan bonito como el que hacen ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nuevamente les agradezco haber llegado hasta este punto. Les recuerdo que se pueden suscribir a todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo en su pantalla. También los links están en nuestra descripción. El link para que tengan acceso al libro del Dr. Pilatowski está también en la descripción. Recuerden, está en la página de Libros UNAM, y en cuanto lo descarguen lo van a poder tener en su celular o en cualquier dispositivo de su preferencia, porque sí está en formato electrónico. Ya conocen este programa, fue Conversando desde la Terraza. Nos vemos en la próxima.